Sí, al principio parece que lo que voy a decir ahora es un tema complicado, pero después lo explica muy bien. Ustedes saben que todos estos días de Sukkot, en adición a la tefilá normal que hacemos con los agregados de la festividad y el Alel, que son las alabanzas, también decimos unas plegarias que llaman Oshanot. Oshanot son pedidos especiales. Y en una de los pedidos, en el correspondiente al día de hoy, dice temas de repente muy profundos, ¿no? Que de eso va a hablar el Ayom Yom de ahora. Y así, mediante la boda que de ser puesto a prueba, cuando la persona, especialmente cuando el Yehudí es puesto a prueba, se revela el nivel de Yehidá del alma. Yehidá del alma es el nivel más elevado que tiene el alma. Como la frase que dijimos en los Oshanot de hoy, ella está abrazada y adherida a ti, que es la unión del alma con la divinidad. Ello conduce a carga tu yugo. Por ahora vamos dando el postulado y ahora lo vamos a explicar. Observando la Torah y las mitzvot con sacrificio, entonces, yehidá para hacerte uno. El nivel de yehidá del alma se revela. O sea, el alma tiene 5 partes. Normalmente están reveladas las 3 partes inferiores del alma. Hay momentos especiales, momentos de apremio, o momentos como Neilá de Yom Kippur, donde se revelan los 2 niveles superiores, y especialmente el más alto que se llama Yehidá Shebenefesh, que es el nivel que habla del alma como está unida directamente con Hashem. Y explica, mediante esta revelación, la yejidá del alma animal, y esto no es solamente con el alma divina, sino también con la parte de Dios que cada uno de nosotros tenemos, sino también con la energía que viene del alma animal, eso mismo se convierte en divinidad. Y como explica acá en una nota, el alma animal no está entregada al mal, ni siquiera a la indulgencia. Su principal deseo es el placer, pero su concepto de placer puede modificarse de manera que no precise procurarse de placeres básicos, lo que significa tenacidad en el cumplimiento de la Torah y las mitzvot, con una vitalidad interior y con la sensación de un inmenso goce y plena satisfacción en el servicio a Dios. O sea, esa fuerza que Hashem nos la pone en el alma animal, no para complicarnos la vida, Hasbe Shalom, sino para probarnos, para ver si podemos superar todos esos obstáculos que Él nos pone. Si utilizamos esa energía para estudiar Torah y para hacer mitzvot, entonces esa energía que podía llegar a ser negativa se transforma totalmente en positiva. Para esta persona, todas las cuestiones mundanas le resultan equivalentes. Y el sí y no son absolutamente idénticos, porque cuando se lo ha despojado del placer y el agrado por las cosas físicas, o sea, uno sabe, que todo lo que hacemos es en aras de Hashem. Entonces, no estamos mirando en el placer físico que tiene la cosa, sino fundamentalmente que a través de esto nos estamos conectando con Hashem. Entonces, si el objetivo es a través del hacer o a través del no hacer, nos da exactamente lo mismo, porque estamos en un nivel muy elevado. Bueno, que Hashem nos ayude, imagínense en estos días de Sukkot, después que venimos de toda la boda del mes de Elul, después que venimos de los 10 días de Teshuvah, comenzando con Rosh Hashanah y terminando con Yom Kippur, después que tuvimos los días preparatorios para Sukkot y ya estamos entrando en el 4.º día de Sukkot, ahora a la noche, ya llegamos a la mitad de Sukkot, entonces seguro que estamos imbuidos, estamos repletos de energías positivas para encarar el año de la mejor forma posible. Dicen los sabios que
del humo del Ketoret, ahora voy a explicar en detalle, pero primero tiro el título. Del humo del Ketoret se formaba el shach, el techo para el azúcar. ¿Qué significa esto? En el templo había dos altares. Un altar era el que estaba en el patio del templo, en la parte externa, que ahí se traían las ofrendas, lo que se llaman normalmente los korbanot. Después había en el recinto interior del templo, había un altar que se llamaba el altar de oro, donde ahí se traía el incienso. Cuando hablamos de la abodá de Yom Kippur, del servicio que se hacía en Yom Kippur, si alguno tuvo la posibilidad de mirarlo en el castellano, en el español, seguro se percató que toda la abodá o gran parte de la abodá del día de Yom Kippur era a través del incienso que se traía, que digamos, se quemaba en el altar interior del recinto interior llamado Kodesh, y después el Kohen Gadol lo llevaba al santo de los santos, al Kodesh HaKodashim, y ahí hacía el servicio. Y con ese humo que salía del incienso se formaba el shach, el techo que venía para la Sukkot. Y como dice Hashem, amar Hashem, sobre esta boda se dice, los amé a ustedes, dijo Dios. Esto tiene que ver con la unión, el amor que Hashem tiene para con el pueblo de Israel. Vamos primero a analizar un poquito cuál es la diferencia entre las ofrendas que se traían en el altar exterior, en el Mizbeach Achitzon, el de afuera, y el Mizbeach Haktoret o Mizbeach Hazahav, y el altar del incienso, el altar de oro que estaba dentro del recinto, que después se lo llevaba al Kodesh HaKodashim en la parte más santa del templo. Las ofrendas en hebreo se dice korbanot. Korban quiere decir acercarse. Como dice el versículo, Adam ki akrib mikem korban Hashem, cuando una persona acerque de ustedes una ofrenda para Hashem, o sea que uno acerque la parte animal y la transforme para Hashem. La palabra ketoret, incienso, el Targum es la traducción al arameo, dice, lo llama como kesher. Kesher quiere decir conexión, unión. Entonces acá ya vemos la diferencia. Las ofrendas que se traían en el altar exterior tenían que ver con un acercamiento a Hashem. Lo que uno acerca de sí para Hashem. El Ketoret es la conexión total. Y de esa conexión viene la brajá, la bendición para hacer la Sukkot. Y esto es lo que hablamos la semana pasada, si recuerdan en el Shiur, lo que hablamos con respecto a lo que representa Sukkot, que es la conexión y el amor que hay entre el pueblo de Israel con el Yehudi. Como hablamos la semana pasada, que esa conexión se manifiesta de 4 formas: a través de la palabra, a través de un beso, a través de una mirada o a través de un abrazo. Y Sukkot fundamentalmente es a través del abrazo, que es la conexión más profunda que puede haber entre una persona y otra. Y esa es la conexión que tenemos nosotros los Yehudim con Hashem. Y esto es Sukkot. Sukkot es la conexión, la unión que nosotros tenemos con Hashem. Escuché un maíz muy bueno, muy conmovedor, que tiene que ver con la época del Holocausto. Pero antes le voy a contar quién contó este maíz y dónde lo contó. En la Florida, en Estados Unidos, en Cooper City, hay un Sheliach que se llama Pini Andrusier. Pini Andrusier es el hermano mayor de mi yerno,
que es Sheliach ahí en otra ciudad que se llama Pembroke Pines en la Florida. El hermano de mi yerno, Pini, el rabino Pini Andrusier, es muy famoso por organizar grandes eventos ahí en el sur de los Estados Unidos. Y uno de los eventos famosos que él organiza es para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Él organiza siempre, eh, digamos, alquila todo un hotel 5 estrellas, plus, qué sé yo, y vienen grandes oradores, y viene gente de todo el mundo que se hospeda y, para pasar los 10 días, Rosh Hashanah, Yom Kippur, y hay conferencias, y hay momentos de inspiración, hay cantantes, son momentos muy especiales. En uno de esos eventos, contó el rabino Pini, eh, había 450 personas. Y él iba a hablar, como todos los rabinos, llega un momento cuando está la gente, hay que hablar, hay que inspirar, etc. Una persona, un viejito se puede decir, una persona mayor ya, le pide al rabino la palabra. Y le dice, rabino, ¿me permite 4 o 5 minutos hablar? Quiero contar un poquito de mi historia. Bueno, el rabino vio a una persona mayor, cómo no, con mucho gusto. De más está decir que estos 4 o 5 minutos se transformaron en más o menos una hora que estuvo contando su historia. Pero es una historia muy interesante, muy conmovedora. No entendí muy bien cuando escuché el maíz si esta persona vivía en Caracas, esto habrá pasado hace algunos años atrás, y que normalmente Sukkot o las festividades las iba a pasar a Israel, pero como ya no podía viajar tanto, se fue a los Estados Unidos. Pero igual no cambia la historia de donde él efectivamente vivía, tenía su residencia. Cuando él era chico, cuando tenía 15 años más exactamente, él con su familia desgraciadamente fueron llevados a Auschwitz. Y como pasó con muchas familias, los separaron a los mayores de los chicos. A él y la hermana, el Imach Shemó, Mengele, los separó y los mandó a otro sector, a otro campo, a otro lugar. Tuvo, se puede decir, tuvo la suerte o la bendición, si se puede, por supuesto que fue así, porque el que podía estar en un sector un poquito mejor, ya se puede decir que era una gran bendición. Y a él le tocó estar en la cocina, en el lugar, a él lo pusieron de encargado del que iba a repartir la comida. Entonces uno puede decir, bueno, el que va a repartir la comida tiene ciertos beneficios, tiene la comida, puede comer un poquito más. De hecho, el que iba a repartir la comida, muchas veces venía gente que estaba con mucho hambre y por ahí le daba algún dinero o algo así, para que le dé una ración un poquito más grande. Una ración un poquito más grande podía ser 1 centímetro más de pan o 2 centímetros más de pan, de lo mucho o de lo poco que les daban. Cuando el jefe de él, un nazi, le explica cuál es el trabajo que él tiene que hacer, él primero lo saca afuera y le muestra un árbol grande. Y había un tipo colgado ahí, desgraciadamente. Le dice, ¿sabés quién es ese? Ese es el que estaba antes de vos, que vos. Y así terminó por no cumplir las órdenes que tenía que hacer, por hacerse el vivo. Así que tenés ojito con lo que vas a hacer. Bueno, obviamente que se entiende que él al estar en la cocina tenía ciertos, solamente recibía un poquito más de comida, por un lado. Y por otro lado, él no vivía en la barraca junto con el resto de las personas que estaban ahí, sino le habían dado un pequeño, en hebreo se dice tzrif, un pequeño ranchito o choza, por decir de alguna forma, que él por lo menos estaba más tranquilo ahí. Y así se fue desarrollando su vida, él cuidando minuciosamente cuánto es lo que repartía, a sabiendas que si aceptaba alguna dádiva de alguien,
o si digamos, tenía misericordia de alguien y le daba algo más, sabía que esto le podía costar directamente la vida. Así fue pasando el tiempo. Un día, tarde a la noche, le golpean la puerta. Así, muy fuerte. Entonces, ¿quién será? Abre la puerta y es un rabino. Un rabino que se llama, o se llamaba, Tzvi Hirsch Meiselich. Este rabino era muy conocido, ahí era una personalidad y en el campo de concentración. Y este rabino fue muy famoso porque todas las preguntas que los Yehudim tenían, especialmente con respecto a la halajá, cosas que tenían que saber ahí en el campo de concentración, era un genio, era muy especializado en esto y sabía darle el consejo correcto a cada persona. Entonces, él lo ve al rabino, le dice, rabino, ¿qué necesita? ¿A esta hora? ¿Qué pasa? Le dice, necesito que me ayudes en algo. Yo pude construirme una pequeña azúcar, una azúcar muy chiquita, con medidas mínimas, pero necesito un favor de vos. Necesito que me consigas 2 jalot, o sea, 2 panecillos para poder decir la brajá de Amotzi en la azúcar y cumplir la azúcar como corresponde. Entonces el muchacho le dice, Rab, ¿qué quiere de mí? Si yo le doy 2 panecillos a usted, soy directamente, me mata. ¿No es cierto? No hay chance que lo haga. Y el rabino le insistía, él le decía, no, pero no hay chance, ¿cómo le voy a dar? Tengo todo controlado, hay un control muy minucioso de todo lo que me traen. Van a ver que faltan 2 panes, se van a dar cuenta que alguien se los dé. Imagínense, ¿saben lo que eran 2 panes en aquella época? En aquella circunstancia y situación. Y de repente el muchacho se transforma y se pone a pensar en lo que el rabino le está diciendo y le dice, ¿sabe qué, rabino? ¿Sabe qué, rab? Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar los 2 panes con una condición, que me permita ir al azúcar junto con usted. El rabino le dice, pero estás loco. Bastante riesgo corro yo que me pueden pescar estando dentro del azúcar. Si vamos a hacer 2, estamos los dos en un gran peligro, terrible peligro. El muchacho le dice, no hay chance. O vamos los 2 o no hay pan. Bueno, no tenía otra alternativa, el rabino aceptó. Y los 2 cumplieron con la mitzvah de Sukkah ahí en Auschwitz. La pregunta es, ¿cómo hizo este hombre para construir una Sukkah? ¿De dónde sacó los elementos? Digamos que la tenía en un lugar medio escondido. Muy sencillo. Sencillo, se puede decir sencillo. Desgraciadamente, las circunstancias lo llevaron a esto. El último tiempo, cuando ya los alemanes se veían perdidos y estaban trayendo mucha gente, especialmente en la zona de Hungría y Rumania, no tenían lugar en las barracas para poner a tanta gente. Entonces, ¿qué hicieron? Todos los catres, porque colchones no había ahí, los catres los sacaron, los tiraron en un lugar ahí del campo, y la gente los apilaba para que duerman uno arriba del otro, los aleínos, desgraciadamente. ¿Qué hizo este rabino? Se guardó un par de catres de estos, armó una pequeña azúcar, consiguió unas ramas y con eso tenía el azúcar. Y así fue como los 2 construyeron la azúcar y comieron la azúcar y Baruch Hashem los 2 se salvaron. El rabino después fue rabino, hizo una yeshiva en Estados Unidos, en Chicago y no sé si en otros lugares. Y a él le fue muy bien. Él se dedicó a la electrónica, lo que eran esas épocas, y le fue muy bien, digamos, económicamente pudo desarrollarse. Por supuesto, con todas las vicisitudes que pasaron en el medio. Un día, un amigo lo llama, no sé, les voy a decir, no sé si estaba en Caracas o en Curazao o en otro lugar que no entendí bien el lugar. Un amigo lo llama y dice, mira, hay una persona que está viniendo de Estados Unidos y quiere disertarnos a nosotros, a un grupo de gente. Bueno,
Era una persona que venía a juntar plata para una yeshiva. Y cuando el hombre empieza a disertar, empieza a contar, obviamente se darán cuenta la historia de él. Él está escuchando la historia que el rabino cuenta que era Sukkot y como armó una Sukkah y que estaba en Auschwitz, y, bueno, etcétera, todo, y que había un muchachito y que ese muchachito insistió en que si él no va a estar en la Sukkah no le va a dar los panes, etcétera. El rabino terminó de disertar y el muchacho quedó blanco, pálido. No podía creer lo que estaba escuchando. Se le revivió, se le volvió todo a él. Todo esto está contando esta persona, este muchachito que ya era un anciano, en el hotel, en Cerro Yashaná o Yom Kippur, esos días, en la Florida, en lo del el hermano de mi yerno, el rabino Pini Andrusia. Obviamente cuenta que se reencontraron, no pararon de abrazarse, bueno, de llorar, de rememorar esos momentos gloriosos. Gloriosos, o no sé cuál es la palabra exacta. Cuando terminó de hablar este rabino, imagínense cómo estaba el ambiente estaba muy especial. Por eso le digo, si a él le tardó una hora contarlo, la gente estaba muda con lo que era esta historia. Entonces, un muchachito de 15, también de 15, 18 años, le preguntó a otro que estaba por ahí, le dice, no entiendo, ¿cómo puede ser que este muchacho estuvo dispuesto a morir tanto por entregarle los panes y después para él mismo ir a comer adentro de la azúcar? Y empezó, ustedes saben, un muchacho americano, por ahí moderno, que entiende que una mitzvah es una mitzvah, si se puede se hace, y si no se puede no se hace, y así muchas veces pensamos nosotros, bueno, no pudimos, no pasó nada. Está bien, al final de cuentas, si uno está en un momento de apuro, por ejemplo, una persona está enferma, ¿tiene obligación de comer adentro del azúcar? No, no tiene obligación. Si no puede ir, no va, ¿qué va a hacer? Si una persona está ante circunstancias difíciles como estaban ellos, ¿acaso ellos tenían obligación de comer en un azúcar? ¿Tenían obligación de comer kasher? ¿Tenían obligación de lo que sea? La única obligación era luchar para sobrevivir, para seguir adelante. Entonces este muchacho americano le comenta a otra persona, por ahí un rabino o alguien, le dice que no le entraba en la cabeza por qué tanto sacrificio, por qué entregar la vida por algo que no era obligatorio, no era necesario. Y él le dio un ejemplo, y con esto vamos a ir cerrando. Le dice, vos ponete a pensar que estabas ahí en Auschwitz, no que se te presentó la mitzvah de hacer un azúcar. Ponele que te separaron de tus padres y tenés la posibilidad 5 minutos de escabullirte y por una ventanita o una rencilla poder ver a tus padres. ¿No lo harías? Ese es el sentimiento que tanto este muchacho, tanto el rabino tuvieron en ese momento. La necesidad de estar conectados con Hashem era más, o sea, con su judaísmo interior, era más que cualquier otra cosa. Esta es la fuerza que recibimos en Sukkot. Sukkot no es simplemente la traducción, bueno, 7 días, 8 días, comemos la azúcar, está lindo, aparte ahora, no sé en el resto del país cómo está, pero acá está hermoso, así que hoy estaba comiendo la azúcar al mediodía, después tuvo un par de actividades, estaba espectacular, maravilloso comer en la azúcar. A veces llueve, a veces hace frío, pero Baruch Hashem, tenemos la dicha de que nos tocó unos días, por lo menos hasta este momento, espectacular. Uno dice, pero si después llueve y si hace frío, tenemos obligación de ir al azúcar. Y sabemos que los hasidim, especialmente los de Chabad, no tomamos ni siquiera un vaso de agua, aunque esté lloviendo torrencialmente fuera del azúcar. ¿Por qué uno lo hace? Porque uno quiere esa conexión de nefesh, del alma, de la parte más alta del alma con Hashem. Y esto es lo que logramos en Sukkot. Que realmente Hashem nos conceda que cada uno de nosotros no solamente
nos convenzamos, sino que esto venga de adentro. Este tiene que ser el sentimiento. Y cuando tengamos este sentimiento, indudablemente que todo esto va a ser un peldaño más para que el Mashiach venga inmediatamente y ya los próximos días de Sukkot los celebremos en la querida tierra de Israel en Amén. Beta Mitá.